Estaba leyendo Clarín, ustedes perdonen, ¿no? Pero en los semáforos, esos que ponen ahí, las cositas. Moyano no aparece más en esos semáforos. No, ahora no aparece. ¿Te acordás que era siempre el hombre de la violencia? Siempre aparecía ahí. Pero sobre el tema Nisman, fíjense, llegan a plantear que si Cristina admite la existencia de una causa seria, es honrada, por lo tanto es culpable. Y si no la admite, lo que hace es victimizarse, lo cual hace que sea culpable. Eso, pero digo, ¿en qué se alinea? Por lo menos difumina una idea señalando que todavía crees que debe ser investigado. Fingía algo. Y después está Morales Solá, ¿no? Como loco, Osvaldo Pepe. ¿Qué pasa? Mientras tanto, tarifas, alquileres, expensas, aceite, precios en general, despido, endeudamiento, desarticulación de programas del Estado, de programas tecnológicos. Yo, la verdad, estoy sorprendido. Bueno, vos estás sorprendido agudo, porque todos lo sabemos. Ustedes me dirán hace varios años que viene así, pero macana, hay que poner blanco sobre negro de manera plena, absoluta. Lo que pasa es que vos no llegás a interpretar la bondad del macrismo, que si se producen estas cosas es por errores involuntarios, que su infinita bondad le impide, claro. Pero a mí me parece que el tema de los columnistas de La Nación, el día domingo estaba claro, tanto Fernández Díaz como Morales Solá, en los dos se puede percibir su preocupación por si esto sale mal. Y la idea de que si esto sale mal, habrá peronismo por no sé por cuántas décadas futuras. De manera que por eso la apuesta es fuerte para que esto necesariamente tiene que salir triunfante. Lucas Molinari, bienvenido a la del periodista. ¿Cómo la ves? No, justamente hablando de La Nación, veía el editorial de ayer lunes, donde planteaban, ayer martes, es el planteo de la reforma laboral. Si uno toma los últimos meses, bueno, los primeros 6 meses, 7 meses de macrismo, en realidad nos sorprendió La Nación con el editorial ese del 11 de diciembre que planteaba, bueno, largar a todos los viejitos esos que son los genocidas, ¿no? Y planteando la teoría de los 2 demonios. El gobierno salió a desmarcarse y después, bueno, esto es lo que esta semana y la semana pasada venían planteando hijos y otros organismos, que ya hay 50 genocidas con prisión domiciliaria. Bueno, ahora plantean la reforma laboral. No, en realidad, digamos, bueno, el tema mediático sabemos, quizá con diferentes funciones, pero La Nación planteando la doctrina hacia adelante. Bueno, viendo con mucha preocupación porque hay una respuesta popular, pero faltaría una respuesta a la dirigencia, a mi entender. Interesante la unidad PJ-kirchnerismo en La Matanza, ¿eh? Me pareció el acto ayer con un buen gesto. Con el tema de Eva Perón y... Sí, igualmente yo mis esperanzas las tengo más en el movimiento obrero y la respuesta que pueda dar la unidad de la CGT, la CTA con la marcha federal y el tema de las multisectoriales, que a diferencia del primer ruidazo, el del 4 de agosto se planteó desde el encuentro de Luján, es decir, que hay una cuestión ahí de una base que se va organizando con muchos sectores que quizás estaban autoconvocándose en el verano, no en las plazas. Yo confío en el movimiento obrero, yo creo que por ahí viene la cosa. Igual el triunvirato no conforma, no contiene, es un triunvirato segmentado. No está mal que tiren el paro, están presionados por la realidad, por el núcleo de la MTA, por la corriente sindical federal, por los gremios cercanos, pero la conducción no es contenedora del conjunto, ¿no? Es una pena eso. Se hace ahora el 7 de agosto una marcha desde Liniers a Plaza de Mayo por distintas agrupaciones sociales. Sí. El panorama es de una contradicción muy fuerte, porque ningún gobierno ha tenido tanta protesta 7 meses de iniciado su gobierno, pero al mismo tiempo esas protestas están bastante desarticuladas, no hay una propuesta unificadora. Claro. Y al mismo tiempo el gobierno sigue, es una aplanadora. Si pasa agosto, bueno, con los golpes que va a recibir, con estas marchas de las que estamos hablando, el acto del 12 en Ferro, la marcha federal va a ser un paro de 2 días, ¿no? Objetivamente. Creo que decía el gringo Michetti cuando lo veníamos entrevistando,
desde los gráficos, pero también de la corriente sindical federal, decía, bueno, acá tiene que discutirse de abajo hacia arriba tanto la unidad como el plan de lucha, y creo que está pasando eso. Con respecto, digamos, al tema tarifazo, yo te decía, bueno, que ahora lo del 4 de agosto se va organizando cada vez más un sector que antes no estaba organizado. Vos decís que ahí en lo del tarifazo se incorporan franjas que antes no se habían movilizado, ni al 24, ni en Comodoro Pi, ni al 29. Después del 10 de diciembre, los Resistiendo con Aguante, un montón de sectores que estaban autoconvocándose, pero que no eran orgánicos a ningún movimiento popular, ni a ningún sindicato quizá, bueno, están en el marco de esas multisectoriales, que, digamos, fue muy grande lo del 14 de julio, y creo que lo del 4 de agosto va a ser mucho más fuerte, porque en realidad hay una cuestión ahí para quizá analizar, es que Aranguren no es alguien que puedan sacar, porque Aranguren es parte de... Es el dueño. Claro, digamos, no es alguien que, digamos, pueden sacar diciendo, bueno... se puede relevar, es un recambio. Se puede igual relevar por alguien parecido. A diferencia de otros gobiernos... Es un jefe. Claro, a diferencia de otros gobiernos, Aranguren es la Shell. Entonces me parece que ahí los gerentes es una dificultad que tiene el gobierno, y hay que ver ahora que plantea la Corte, porque sabemos que a fin de agosto... Acá el tema de la tensión en agosto y el tema del contraste con estas luchas, con el reclamo social, es que el gobierno no está en disputa, no es de negociación. No es que vos tenés una faja radical con vínculo social porque necesita las elecciones que polemiza con la faja liberal conservadora. No, el gobierno no es así, a rajatabla. El plan es el ajuste. ¿Y cómo hago para retroceder, para negociar con estos tipos? Es una colisión fuerte la que se está dando. Creo que la justicia de alguna forma le da una mano, sí, ¿no? Le da una mano al gobierno. Es decir, el gobierno piensa que le está jugando en contra al dar los distintos amparos, pero en realidad desde el punto de vista social le está dando una mano, claro, ¿no? Porque el subte sigue... no va a 7.50, quién sabe cuánto tiempo lleva esto, el tema del gas está congelado en el peor de los mundos para las empresas, porque no cobran lo anterior ni cobran lo nuevo, está totalmente congelado, de manera que están creando un problema. El déficit fiscal, uno de los caballitos de batalla, va a seguir aumentando, no disminuyendo. Sí, bueno, pero ahí yo diría que, digamos, los amparos, todo eso parte también de la organización popular, digamos, y en realidad cuanto menos avance este gobierno es mejor. Obviamente que después está en discusión si este gobierno continúa, si logra 4 años. Bueno, ya han planteado desde los medios que van a ser 8. Tenemos la gran mano que le dan comunicadores como Fantino, no solamente la Nata, ¿no? Que hacen esas entrevistas que en realidad no repreguntan nada, son muy complacientes. Cierta vergüenza, ¿no? No prende la calefacción, Macri no sube la calefacción. Hay que ser alcahuete para hacer una nota de ese... Pero es también uno de los grandes puntales. Bueno, y ahora con esto que me parece que también hay que analizar, que se vienen los comicios electrónicos, ¿no? Con también la base del ANSES que van a usar para hacer campaña electoral. Entonces me parece que ahí, digamos, o nos comemos que cambia la política directamente y que es la política del marketing la que va a triunfar, o en realidad creemos que la calle determina. Yo creo que lo que va pasando en estos 7 meses es que la calle está determinando y que hay una dirigencia un poco ausente, hasta diría el Frente para la Victoria. En el propio Congreso no lo veo, digamos, con una práctica de poder responder a lo que hasta los propios votantes del Frente para la Victoria quieren, ¿no? Sí, igual si lo tenés que evaluar, un partido de 7 meses, el gobierno ha tenido una cantidad de éxitos en materia política impensables el 10 de diciembre. Como esos partidos donde se arranca con todos los primeros 5 minutos, ¿no? Sí, sí, y exacto. te lo definen de entrada. No, y fíjate vos que uno debería preguntarse, cuando Macri dijo, bueno, la justicia laboral tiene que cambiar, no puede ser que siempre falle a favor de uno de los lados, ¿no? Del sector más débil. Lo dijo, no sé, 48, 72 horas antes del editorial de La Nación. Uno se debería preguntarse, ¿La Nación le dijo, habilitame, dame el pase para que yo avance? O, hay una inteligencia común. Claro, ahí, ¿no? Pero te digo como hincha de Boca, vos para hacer un gol, ¿no? Al principio y después... darlo vuelta. Que te lo den vuelta, ¿no? Sí, bueno, sí. yo creo que bueno, ahí hay que está el luchar tema. y poner garra en el medio. Ahí está el tema de la gobernabilidad, ¿no? Porque en realidad
mucho de la dirigencia propia del sector nacional popular decía, bueno, en realidad nosotros tenemos que respetar las instituciones. Yo creo que digamos, y esto, por eso yo digo el movimiento obrero, porque los propios dirigentes, por ejemplo, de la corriente sindical federal, hablo como un sector concreto que viene planteando acá, no hay que respetar al gobierno si el gobierno no respeta al pueblo. Y el derecho de rebelarse está en la Constitución. Entonces, me parece que hay veces o que hay quizá una situación donde hay muchos sectores nacional populares que están haciendo cálculos electorales antes que viendo la realidad también, y cómo se influye salvo excepciones, concretamente, ¿no? Salvo excepciones, hay bajo tono cultural, baja formación en muchos dirigentes políticos, a diferencia de los sindicales donde podés charlar estrategia, podés charlar política internacional. Muy difícil con los políticos charlar, porque además se ponen, por eso Cristina hacen sigue todas las siendo... aclaraciones, y ahí va, claro. Hacen todas las aclaraciones. No soy violento, quiero que le vaya bien al gobierno, vamos por la democracia, ya sé, está todo bien, bueno, vamos a la de política, vamos a dejar de dar 500 aclaraciones para no decir nada. En ese marco, lo más importante del discurso de Cristina, de la entrevista, de carácter discursivo, y además me parece bien que así haya sido, fue la parte internacional, la fase donde ve la panorámica, habla de la continuidad de la multilateralidad, me parece muy, muy atractivo. ¿Cómo vieron lo que se discutió el día sábado en el Calafate? ¿Qué sintieron? ¿Qué subrayarían? ¿Qué quedó? Me parece que hay una afirmación hacia adentro que es muy interesante, que nunca ha sido gratis ser peronista. Me parece que esa fue una apreciación interesante, que de alguna forma Cristina ahí mezcla las dos cosas, porque es cierto que a lo largo de todo su gobierno, salvo en circunstancias muy especiales, no fue el peronismo histórico el que estuvo presente, ¿no? Formó parte también de esa interpretación que yo no coincido del kirchnerismo sobre la década del 70, ¿no? La idea de un Perón conservador y una Evita revolucionaria. No es una casualidad que no haya una sola agrupación Juan Perón, digamos, salvo algún centro que creó nada menos que Scioli. Y hay muchos Evitas, que forman parte de la interpretación de los 70. Pero en este momento está muy bien que haga la reivindicación, porque se va con todo el peronismo incluido o no se va a esta altura del partido. Es cierto que armado así un frente opositor para limitar y terminar con el macrismo electoralmente, es un frente que sirve para oponerse, difícilmente sirva para gobernar un frente de esas características. ¿Massa en el diálogo? Ahora viste que apareció con Lustó charlando. Lustó se tira para la ciudad, ¿eh? Claro. No siempre con Cambiemos, se está evaluando porque los votos no le dan. Bueno, pero estuvo ¿a cuánto? A 2 puntos Massa, de terminar con la carrera política de Massa Macri. Si hubiera perdido esa elección, Macri no iba. El tipo del masismo. Massa es el tipo más... Vos mencionás a Massa en la radio, por ejemplo, y aparecen 500 a putearlo. Eso me parece razonable, se la ganó. Digo, ¿qué pasa acá? ¿Cómo se recuperan esos votos del Frente Renovador si no se habla con algunos referentes del Frente Renovador? Y sin esos votos no se ganan las elecciones. Sí, yo creo que tuvo que ver más con una propuesta política del kirchnerismo que no tuvo. O sea, por ejemplo, el tema de ganancias. Como ahí se perdió una franja de trabajadores que tuvo que ver con políticas de gobierno, digamos. Yo creo que hay, digamos, más que los candidatos a las caras, tuvo que ver con la no profundización. ¿No se perdió por la propaganda más que por los No, yo creo que, a ver, te pongo un ejemplo, el año pasado, igual es volver a la discusión para atrás, pero hubo una cantidad de proyectos de ley que se trataron en el Congreso por voluntad del Frente para la Victoria, que fue después de la elección y antes del balotaje, como por ejemplo la expropiación del INPA, del BAUEN, la participación de las ganancias de los telefónicos, digo, cuestiones que en realidad si lo hacían antes, hasta si se quiere, de una concepción oportunista, que la pueden tener y que en términos electorales valen, yo creo que ahí hubo una plancha que tuvo el kirchnerismo en los últimos años de no profundización, que era lo que discutíamos todos en el año 2011. Por eso... Ahora bien, de lo que fue el curso de Cristina, creo que lo más rescatable ciertamente es el tema internacional, de cómo mira la discusión del tablero mundial. Me parece un error nuevamente que vuelva, digamos, a cachetear de una manera a los dirigentes sindicales que los engloba a todos. Sí, hace tabla rasa otra vez. Hace tabla rasa que me parece que no suma. Y quizá la duda que a uno le queda siempre cuando lo escucha a Cristina en estos últimos reportajes, creo que este fue mucho mejor que el de Navarro, porque el otro fue aparte mucho más corto,
es, bueno, qué va a ser su futuro político. Sí, Creo se la que- vio mejor armada justamente por eso, ¿no? Sí, Más porque posicionada. hablar mucho de los 12 años está bien, pero bueno, Yo igual, si vamos a la hipótesis de los errores cometidos, justamente por falta de apriete del acelerador, en el último tramo kirchnerista, se me cruzan un poco las interpretaciones cuando hoy el kirchnerismo se posiciona frente a fuerzas peronistas como el principismo absoluto, ¿no? Es decir, el kirchnerismo plantea, estos traicionan, aquellos traicionan, pero bueno, en un balance de los últimos 3 años hubo buenas y malas de todos los sectores, ¿no? Y ahí es donde me parece que una comprensión equilibradora para poder aglutinar no está de más y no merece ser descartada rápidamente como diciendo, che, ¿qué venís a hablar con aquel que estuvo con aquel otro? sí, no concuerdo. Sí, a mí me parece que igual en todos los reportajes queda claro que Cristina no está o en su ánimo ponerse al frente de la conducción. En realidad, Cristina, me parece, a esta altura del partido hay elementos para poder evaluar que ella tiene liderazgo, pero le falta conducción, que son dos cosas Eso distintas. decía Leo Grosso, justamente. Ah, sí, decía... En esos términos que vos lo No dijiste. me digas. Sí, sí. Cuando la nación tiene una inteligencia común con Macri y vos tenés una inteligencia común con el Evita. Con el Evita, Es mirá vos. saludable. Claro, pero Además, de bien. que veo la inserción efectivamente que tiene como ningún otro político Cristina Fernández, pero al mismo tiempo no conduce. Y si no conducís en un momento de avance del adversario, lo más posible, como sería en cualquier contienda bélica, tus tropas se te dispersan. Hay quien dice, frente a esa observación, Sí. a ver qué pensás, sí conduce al kirchnerismo, no tiene la pretensión de conducir en esta instancia todo el movimiento nacional. Que conduce al kirchnerismo, bueno, es una fracción testimonial. No, dentro... yo te puedo señalar ahí, objetando, es la más votada, es la más importante. Tiene los votos. Es la más importante. Tiene los votos, pero no tenés territorio, no tenés gobernadores. Hoy no tenés un solo gobernador que te responda. Catamarca. Bueno, en fin, y se te ha dispersado mucho de diputados y senadores. Eso es consecuencia indudablemente de que vos no estás al frente, estás en el calafate. Sí, también tiene que ver con que hay muchos, como Pichetto, ¿no?, que se van acomodando a los diferentes escenarios. Me parece que hay una cuestión que hace que, volviendo, digamos, cuando uno habla con muchos dirigentes sindicales, hay bronca también, digamos, ¿no?, de cómo la clase política Se desentiende. se sí. desentiende. Me parece que ahí sí hay una crisis que, digamos, todavía no se resuelve, la crisis del año 2001 de representatividad, que el kirchnerismo en un punto, digamos, le puso paño frío porque logró un montón de conquistas, escuchó al pueblo, pero en realidad seguimos ante una crisis donde los sectores, la clase política que está en el Congreso son los mismos casi que en los años 90, digamos, en términos hasta de sector social. Diferente pasó en Venezuela, diferente pasó en Bolivia, donde sí se logró reformar la Constitución y se lograron que, por ejemplo, cuando Moyano planteaba en el 2011 tiene que haber más dirigentes sindicales en el Congreso, más allá de cómo caracteriza a Moyano, es correcto eso. Y el problema, bueno, es que eso no se logró. Naturalmente que hoy hace falta una discusión más profunda de los errores, pero no en función de división, sino en función de, bueno, qué significa ese cantito vamos a volver, ¿no? Sí. Y bueno, ojalá Cristina se ponga al frente. Yo, sinceramente, cuando la escucho no veo que esté esa voluntad, cuando habla más para atrás que para adelante. Pero si no juega Cristina, creo que el nivel de dispersión va a ser preocupante el año que viene. Bueno, y además eso prácticamente atraviesa a toda la oposición. No hay propuestas hacia el futuro. En realidad lo que se hace es criticar lo que hace el macrismo. Y ahí gana Massa, ¿no? Y ahí gana de Massa. acuerdo de Davos. Claro. Así es. El recambio que plantea el imperio, digo, para mí ahí hay un límite, digamos, ¿no? Y si lo putean, me parece que está bien puteado y planteará una discusión en el movimiento popular si hay quienes quieren militar la campaña de Massa. No, que pero viene, yo creo que eso es la personalización. Se lo ha ganado. Ahora, ¿qué hacemos con Solá, con De Mendiguren, con Labaña y lo que ellos encarnan?
Es decir, Solá tiene el recuerdo de una buena gestión en provincia. De Mendiguren realmente apoyó al kirchnerismo a los gritos desde el Frente Renovador antes de la segunda vuelta, defendiendo la industria de manera plena. Labaña hizo algo parecido, con más sordina, pero además participó en el primer tramo de la gestión, cuando era difícil ponerse en el área de economía. Digo, no me parece que haya que descartar a los segmentos que se sientan representados por, no hablo de tal o cual dirigente, pero evidentemente hay sectores empresariales, medios, bonaerenses de distintos estratos que han confluido sobre ese espacio más allá de Massa. De Mendiguren forma parte de la Unidad Básica Industrial TV. Yo hago zapping a la noche, está en todos los programas de televisión de Mendiguren. ¿No? Es impresionante, yo no sé cuándo tiene tiempo para otra cosa. De 9 a 10 está en uno, de 10 a 11 otro. Digo, ¿qué harías con ese voto? ¿Cómo recuperás ese 20% para ponerlo a servicio hay que ver cómo de se una van causa? articulando. Y creo que hay que discutir y ver bien lo que va a ser la reforma electoral. Porque ahí, bueno, él planteaba el tema de la estructura, la territorialidad. Hay que ver cómo eso se va dirimiendo, porque yo creo que el cambio va a ser muy abrupto. Va a ser muy abrupto porque en realidad se va a terminar eligiendo más figuras que, digamos, como venía siendo hasta ahora, si se quiere. Entonces me parece que venimos, digamos, de toda una cuestión del bipartidismo, que el PRO en un punto irrumpe, ¿no? Más allá de pararse sobre la UCR. Sí, sí. A la UCR él no le dio nada. Entonces me parece que hay que seguir analizando la cuestión electoral. Lo que sí hoy, lo que manda es el conflicto, por más que no sea muy televisado. Las redes sociales tienen un rol importante en la información. Sí, sí. Y agosto, como decías vos, va a ser fuerte. ¿Lo seguirá bancando a Aranguren? Yo creo que sí. Hay que ver, digamos, cuál es el nivel de conflictividad y qué rol también tienen las estructuras políticas, ¿no? En acompañar las multisectoriales y también la estructura sindical, ¿no? Que va ¿Y digamos, cómo pega el respondiendo. desgaste más allá de Aranguren, cómo pega en Macri? Claro. Sus propios votantes lo están criticando, digamos, ¿no? No es una cuestión solamente de kirchnerismo, como quieren decir ellos. Pero hay mucho Es rechazo transversal. al peronismo desde ahí, ¿eh? Sí, sí, a la posible también. opción. Indudablemente el macrismo tiene un proyecto muy amplio, no es solamente un proyecto de poder, sino de resetear la oposición. Y resetear la oposición es Massa o el gobernador de Salta, cualquiera de los dos son intercambiables. ¿Te parece? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Tienen las mismas características políticas y generacionales. ¿Hay lugar para un menemismo en la Argentina hoy? Ahí está la pregunta, porque cómo se comporta cada uno de los dirigentes, insisto en la hipótesis anterior, es un terreno relativo. Ahora, ¿hay lugar para un menemismo de la Sota o de Urtubey en la Argentina? Me lo pregunto, no tengo una respuesta, pero me gusta preguntarme eso para entender las posibilidades de desarrollo. Bueno, si vos tendrías que tomar un referente que no ha sido kirchnerista a lo largo de los 12 años, no es el caso de Massa, que formó parte del gobierno durante 2 años, algo así, sino que es de la Sota. De la Sota es el peronista histórico que siempre estuvo enfrentado al kirchnerismo. Él debería ser, si hubiera sido más atractivo y hubiera podido superar los límites territoriales de Córdoba, el que cumple el papel de Massa, con más potencia de la que podría haberlo hecho Massa. Pero Massa tiene mucho más votos que de la Sota, que ya ha demostrado, por otra parte, en el 2003 y ahora, que no puede salir de los límites de Córdoba. Tal vez no lo favorece el peinado. Yo soy más sincero en ese sentido. Gracias, Lupe. Gracias, Gaby.